Listo, comenzamos. Gracias. Buena tarde, consejeras y consejeros electorales, siendo las 12 horas con 6 minutos del día 15 de mayo de 2025, conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2 y 3 y 504, numerales 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 7, numeral 1, inciso A, y 11, numeral 1, inciso D, y 12, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, damos inicio a la 11ª sesión, esta con carácter de extraordinaria, que celebra el 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, convocada para este día. Conforme a lo anterior, le ruego por favor a la secretaria de este consejo, la licenciada Sara Denise Morales Hernández, verificar el quórum para esta sesión. Buen día, con mucho gusto, consejera presidenta. Para efecto de esta sesión hay una asistencia de 6 consejerías de forma virtual, por lo que existe quórum legal para su realización. De igual forma, se da cuenta que están presentes en esta sala de sesiones las ciudadanas vocales de organización electoral y de capacitación electoral y educación cívica, así como el ciudadano vocal del Registro Federal de Electores, todos ellos adscritos e integrantes de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, quienes asisten a esta sesión con voz, pero sin voto, conforme a lo dispuesto en los artículos 65, numeral 1, y 76, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muchas gracias. En términos del artículo 14, numeral 1, tercer párrafo del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, declaro instalada la presente sesión, por lo que le solicito por favor a la secretaria dar lectura del proyecto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El proyecto del orden del día previsto para esta sesión es el siguiente. Número 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, de fecha 8 de mayo de 2025. 2. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, por el que se cancela la acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, y/o persona servidora de la Nación. 5. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, por el que se aprueba ajuste a la ubicación de una casilla seccional por causa superveniente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día. Al no presentarse ninguna intervención, le solicito, por favor, secretaria, consulte a los presentes y se aprueba el orden del día. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales, se consulta a ustedes si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias. Por favor, le pido, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día y con fundamento en lo establecido en el artículo 16, numeral 6 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno en su análisis. Le ruego, secretaria, hacer la consulta que solicita. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejera presidenta. Gracias. Por favor, secretaria, le solicito continuar con el desahogo de la sesión. Con gusto. El primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, de fecha 8 de mayo de 2025. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acta señalado. Al no existir ninguna intervención, por favor, secretaria, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, quienes estén a favor de la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, de fecha 8 de mayo de 2025, les pido manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El proyecto de acta quedó aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 2 y corresponde al informe que se presenta al 10, que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no existir ninguna manifestación, por favor, secretaria, le pido continuar con el desahogo de esta sesión. El siguiente punto del orden del día es el número 3 y se refiere al proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente mencionado. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Al no existir ninguna, por favor, secretaria de este consejo, le ruego tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Integrantes de este consejo, quienes estén a favor de la aprobación del proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, le pido continuar con el desahogo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 4 y es el relativo al proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se cancela la acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos. Ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, y o persona servidora de la nación. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el proyecto de acuerdo señalado. ¿Alguien desea tomar la palabra? De no ser el caso, secretaria de este consejo, por favor proceda con la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, quienes estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se cancela la acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos. Ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal,
operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, y o persona servidora de la nación, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, le pido a continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 5 y se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital, del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba ajuste a la ubicación de una casilla seccional por causas supervenientes. Gracias, integrantes de este consejo. Se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no ser así, por favor, secretaria, le pido hacer la respectiva votación. Gracias. Integrantes de este 10 Consejo Distrital, los que estén por la afirmativa de aprobar el proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba ajuste la ubicación de una casilla seccional por causas supervenientes, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo quedó aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, le pido continuar con el desahogo de esta sesión, si es tan amable. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Distrital, les informo que el orden del día para la presente sesión ha sido agotado. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, vocales de la Junta, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia en esta 11ª sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital, por lo que siendo las 12 horas con 18 minutos del día 15 de mayo de 2025, se da por concluida la presente sesión. Les agradezco a todas y todos su asistencia y participación, que tengan muy buena. Listo, Jonathan. Gracias. Gracias. Oigan, muchas